Muy bien, les invito para que abran sus Biblias en Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 35. Juan 13, del 21 al 35. Bien. La hermana Mirtala ya nos dijo que ya lo tiene, así es que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 35. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto, cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y pedimos porque tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, que sea nuestro Maestro. Por favor, Padre, habla a nuestra vida y ayúdanos a ser aquellos amigos que tú quieres que seamos. Señor, por favor, manifiéstate en nosotros, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de que el Señor tiene propósito para nuestra vida, creo que entre sus propósitos está el que nosotros le sirvamos juntos, ¿verdad? Que aprendamos a servir a Dios como equipo, porque normalmente yo soy bastante paciente cuando estoy solo, normalmente soporto muy bien a la gente cuando estoy solo, pero ya cuando estoy con la gente ya me empieza a costar un poco más. Ya como que me incomodan, ¿verdad? Porque no son tan perfectos como yo. Si fueran tan perfectos como yo, entonces yo los soportaría a todos, ¿verdad? Pero sintiéndolo mucho, no son. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nadie somos perfectos. Así es que todos tenemos que aprender a tratarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a crear relaciones saludables, ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar de requisitos para crear relaciones saludables. Yo iba a hablar de relaciones profundas, pero incluso podría hablar de la comunión, pero quiero hablar de crear relaciones saludables, de crear amistades saludables. Puede uno también hablar en un matrimonio se debe crear una relación saludable, ¿no? Pero en una iglesia necesitamos tener relaciones que sean saludables. Y fíjense que el pasaje que acabo de elegir es precisamente en el que vamos a estar meditando, donde nos empieza narrando una traición. Y es que, ¿saben qué? Uno de los principales, vamos a decir, obstáculos para tener relaciones saludables suele ser el miedo a la traición.
¿Quién de nosotros ha sido traicionado alguna vez? No levanten la mano. Ahora, ¿quién de nosotros ha traicionado? Porque suena muy bonito. Es que me han traicionado. Yo ya no voy a entregar mi corazón. Yo ya no voy a confiar a nadie o en nadie. ¿Por qué? Porque me han fallado. Eso todos solemos recordarlo. Y tenemos una memoria como de elefante. ¿Saben que uno de los problemas que tengo es que a veces estamos hablando algo y al minuto 2 ya se me olvidó? Y después, ¿de qué estábamos hablando? Y eso creo que es saludable hasta cierto punto, pero por otro lado a veces me ocasiona problemas. Mi memoria a corto plazo es como de hormiga, pero la memoria a largo plazo es como de elefante. Y no hay cosas, especialmente las ofensas, no se me olvidan, yo no sé ustedes. Pero las cosas buenas como que tiende uno a pasarlas por alto, pero las malas las traemos ahí y hasta nos regocijamos haciéndonos daño y recordando lo malo que nos hicieron. Aquel no tiene que ser mi amigo porque me hizo esto, aquella no tiene que ser mi amiga porque me hizo esto. Y nos acordamos a veces hasta del que nos puso un gato negro en la puerta, y yo no sé por qué lo hizo. Pero nos acordamos de cosas, especialmente lo malo que nos hicieron, porque nos han traicionado, ¿no? Y entonces como que nosotros decimos, esta persona no es fiable. Y de hecho, no sé si han visto su boletín de la semana, pero aquí nos habla de lo que es ser fiable. Y la definición de fiable es cumplir con lo que me comprometí a hacer, incluso si eso significa un sacrificio inesperado. Y la RAE dice que es dicho de una persona que es digna de confianza. Una persona fiable es una persona que es digna de confianza. La primera pregunta es, ¿quién es digno de confianza? ¿Eres tú digno de confianza? ¿Soy yo digno de confianza? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y ya hay que explicar por qué. ¿Por qué si me analizo yo voy a creer que soy digno de confianza? Si pensamos en Judas, ¿Judas era digno de confianza? Judas Iscariote. A ver, miren, Judas era el tesorero, podemos decir. Normalmente un tesorero tiene que ser digno de confianza, ¿no? Sabemos que no era digno de confianza porque traicionó al Señor Jesucristo. Pero fíjense, a él le dieron la bolsa del dinero, podemos decir. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, los discípulos no pensaron que él fuera a traicionar al Señor Jesús. Dice, no, seguro que le está encomendando algo. Entonces sí, le depositaron confianza a Judas, pero no era digno de confianza. Entonces, lo que quiero decir es esto, que nosotros para crear relaciones saludables es necesario estar dispuesto a correr el riesgo de ser traicionado. Es necesario correr el riesgo de ser traicionado. Si tú no te arriesgas a que te traicionen, no vas a ser capaz de crear relaciones saludables. ¿Por qué? Porque nunca vas a ser una persona que confía, nunca vas a abrirte, siempre vas a tener tus reservas, no vas a ser una persona transparente. ¿Por qué? Por miedo a que te traicionen. Ahora bien, tenemos aquí al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que puso o llamó, podemos decir, puso junto a sí una de las personas que, de hecho, que es tan detestable que ninguno quiere llamar Judas, ¿verdad? Yo no sé por qué que nadie le pone Judas a su hijo. Pero el Señor Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo incluyó en su círculo cercano de amistades, de discípulos. Le depositó confianza, ¿verdad? Hasta el punto de que dijo, tú vas a ser nuestro tesorero. Cuando haya que dar algo a los pobres, tú vas a ser el encargado de darle a los pobres. Eso era confianza. Los discípulos no dudaban de que Judas fuera un buen hombre. Ellos no lo consideraban un traidor. Entonces ahí tenemos al Señor Jesucristo, que sabía quién era Judas, y aún así le da su confianza.
podríamos incluso criticar al Señor Jesús y decir, pero aquí ¿qué nos está enseñando? Podríamos decir, debemos tomar nota del Señor Jesucristo, de cómo lo traicionaron y tener cuidado de las personas traicioneras, ¿no? Podríamos haber dicho eso. El caso es que el Señor Jesús no hizo eso. O sea, sí tuvo cuidado y él sabía que tenía un propósito que tenía que cumplir en esta tierra. Incluso sabía que Dios, a través de la traición de Judas, iba a traer o a llevar a cabo su propósito, ¿no? Y eso es algo que debemos nosotros entender. Y suena feo, ¿verdad? Pero así, Dios utiliza a las personas traicioneras para cumplir su propósito en ti. ¿Creen que es eso, verdad? Dios utiliza a las personas traicioneras para cumplir su propósito en ti. También podemos decir esto, Dios podría evitar que se junten contigo personas traicioneras, y sin embargo no lo ha hecho. Porque todos nosotros hemos estado al lado de alguna persona que nos ha traicionado. Y podríamos haber dicho, Señor, yo no me merecía esto. Y sin embargo Dios permitió que esa persona traicionera estuviera a tu lado. Ahora la pregunta es, ¿qué propósito ha logrado en ti el Señor? Por medio de esa persona. ¿Ha logrado en ti una mayor dependencia de Él? Quizá deberíamos aprender la lección de que, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Tal vez podríamos decir, pues ya, entonces no voy a confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque no, pero el sentido de ese versículo es de que no debemos quitar nuestra confianza de Dios y ponerla en el hombre. No es que no podamos confiar en los hombres, debemos confiar los unos en los otros. Y si no confiamos los unos en los otros, entonces no podemos tener relaciones saludables. Pero hay una cosa que debemos tener clara. Tú y yo somos capaces de traicionar. Y tú y yo podemos ser traicionados. Pero el peligro de traicionar o ser traicionado, no permitas que impida que tú tengas amistades, que tengas amigos en los cuales depositar tu confianza. También es verdad que si te han traicionado, pues tendrás que tomar tus precauciones, eso se entiende, pero no significa que todo mundo te vaya a traicionar. Y creo que si algo deberíamos aprender también es, bueno, cuidado, ten cuidado, no le andes contando todos tus secretos a todo mundo. ¿Por qué? Porque uno también tiene que aprender a crear relaciones, ¿no? Pero es interesante, yo creo que es importante que nosotros estemos dispuestos a sufrir la traición, saber que es parte del riesgo que uno debe tomar para poder desarrollar una buena relación. El matrimonio. El matrimonio es un acto de fe. Tú cuando te estás casando confías en que esa persona no te va a traicionar, ¿o no? Todos confiamos en que la persona con la cual te estás comprometiendo de por vida no te va a traicionar. La pregunta es, ¿te ha traicionado? Si supieras lo que piensa, ¿dirías me ha traicionado? ¿O dirías le he traicionado? ¿Has pensado mal acerca de tu bella esposa o de tu apuesto esposo? ¿Has pensado mal de él? ¿Lo has llegado a traicionar de mente? No necesitamos confesiones, no quiero testimonios. Pero, ¿se dan cuenta? Nosotros nos comprometemos a amar a personas que sabemos que nos van a fallar en algún momento. A veces no llegamos a llamar que es una traición, pero la verdad es que a veces nos traicionamos en toda regla, nada más con el pensamiento, los unos a los otros, incluso entre personas que nos amamos. Y sin embargo, porque nos amamos, somos capaces de pasar por alto esos fallos, esas traiciones, y aún así decidimos continuar adelante. Incluso vemos a parejas que se engañan mutuamente, o que uno engaña al otro y está dispuesto a perdonar porque le ama y a seguir con esa relación. ¿Se dan cuenta? Pero toda relación lleva un riesgo. Y el principal, no voy a decir el principal, pero sí uno de los mayores es el que te puedan traicionar. Ahora, recuerda, no seas tú el que traiciona o la que traiciona.
Ahí es donde debemos comprometernos. Señor, si va a haber una traición en esta amistad, en esta relación, no permitas que sea yo el que la hace. Siguiente punto, el siguiente aspecto. Y bueno, y quería explicar un poquito más acerca de esto. Dice el versículo, los versículos 3 y 4, o 23 y 24, perdón, nos dice lo siguiente. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, hay que recorrer el riesgo de ser traicionado y hay que abrir tu corazón a las personas. Necesitamos abrir nuestro corazón a las personas. Y me gusta a mí mucho cuando leer a Juan, porque Juan bueno, no voy a decir que sea presumido, pero hasta cierto punto lo es. Porque él está escribiendo su evangelio y cuando habla de su relación con el Señor Jesús dice, yo soy al que él ama. De los demás discípulos él no sabe, dice, yo no sé. El discípulo al que amaba a Jesús estaba ahí a su lado, estaba ahí recostado. Y está hablando de sí mismo, ¿no? Y eso me gusta de Juan, porque él reconoce que tiene una amistad de amor con el Señor. Y no dice que yo amaba al Señor, dice, no, él me amaba a mí. Eso es importante, porque él se ve como el amado de Dios. La pregunta es, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Te ves como el amado de Dios? A veces nos vemos como los parias, ¿verdad? Como, ay, a mí Dios no me quiere. Por eso me dio este marido, por eso me dio esta esposa, por eso me dio estos hijos, por eso me dio estos vecinos, por eso me dio esta cabeza que no le entra nada. Y así nos quejamos porque no somos los amados de Dios. Pero aquí tenemos a Juan que dice, no, ahí estaba el amado de Dios, al que el Señor ama. Y eso es importante, ¿no? Uno tiene que reconocerse como amado de Dios, pero aquí en este proceso vemos que el Señor Jesucristo abre su corazón a las personas. Y Dios nos enseña a amar, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Él no tuvo miedo a abrir su corazón para toda la humanidad y darnos su amor, aunque lo traicionásemos, aunque lo despreciásemos. Él nos ama. Cristo nos ama. Y me gusta cómo Juan entiende ese amor. Y creo que si algo podemos aprender aquí de estos versículos es que necesitamos abrir nuestro corazón a las personas. Abre tu corazón a las personas, aunque a veces no se lo merezcan. ¿O quién de nosotros no tiene cerca de sí, espero que no tan cerca, a personas que le caen mal? El Señor nos bendice con la oportunidad de poner a nuestro lado personas que nos caen mal, que, como dice, lo masco, pero no lo trago. ¿Hay alguien que esté rodeado solo por personas que le caen bien? Lo cierto es que nosotros tenemos afinidad con unas personas y con otras no tenemos afinidad. Y normalmente vamos a buscar a las personas con las cuales tenemos afinidad. Pero hay otras personas que con las cuales no somos tan afines, que nos caen mal. Seamos honestos. ¿Y qué hago yo con esas personas? Necesito abrir mi corazón a esas personas. Necesito amar a esas personas porque el Señor me llama a amarles. Y ese es el desafío. Amar a los que me tratan bien, ¿cómo no los voy a amar? Pero eso es un poco amor por conveniencia, ¿no? Pero aquellos que caen mal, también. Recuerdo que estando en el seminario vamos puros santos, ¿verdad? Y tenía un amigo que le tocó, y normalmente en el seminario estamos de a dos, somos dos compañeros en cada habitación. Entonces uno que era muy amigo mío, dice, no sé cómo hacer con el compañero, no lo soporto, era un santo, ¿verdad?
arista. No debería tener sentimientos malos, dice, pero no lo soporto, dice, no sé cómo hacerle. Dice, pero siento como que, a veces me hago la idea, dice, que es un mueble, dice. Me hago la idea de que es un mueble y yo paso, está ahí el mueble, dice, yo hago mis cosas, dice, pero a veces el mueble me molesta, me incomoda. Digo, no es mueble, es tu hermano. Y el Señor Jesucristo murió por él y lo ama, tal vez hasta más que a ti. Y no es verdad, el Señor los ama a todos por igual. Pero digo, ¿no crees que sea un desafío que Dios te está poniendo para que tú abras tu corazón, para que tú ames a una persona aunque te caiga mal, aunque creas que no se lo merece? Dice, puede ser que sí. Y poco a poco fue trabajando en su relación y luego terminaron siendo muy buenos amigos, pero le caía mal. Y yo no sé, cuando tú tienes que convivir con una persona, dormir en la misma habitación, tener que hablar de estar ahí, como que cuesta. Porque en el trabajo, pues ya sé que en el trabajo todos nos llevamos bien, ¿verdad? En el trabajo no hay envidia, en el trabajo no hay nada raro, ¿verdad? Todo está bien. Entonces, claro, pero también estás ahí 8 horas como mucho trabajando juntos y te vas para tu casa. Pero no, en el trabajo lo cierto es que también hay personas que te caen mal. Pero el Señor te manda que les abras tu corazón. Porque ¿sabes qué? Dios quiere, creo, que veamos más allá de lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que perciben nuestros sentimientos. Necesitamos amar. Necesitamos tener ese corazón dispuesto a amar, abierto a amar. Y me gusta como aquí dicen, como dice uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Y si se dan cuenta, no lo puse como punto, pero ahí vemos que en el amor hay confianza, ¿verdad? Pedro está un poco más lejos que Juan, del Señor Jesús. Entonces Pedro como que no se siente con la confianza de decirle, Señor, oye, ¿quién es? Pero dice, Juan sí, porque él se siente amado, y cuando uno se siente amado por una persona, uno tiene confianza para preguntar, ¿no? Y ahí le dice, pregúntale, tú que eres el más cercano, ¿no? Y así, ¿cómo somos nosotros en el trabajo? Uno ve quiénes son los que tienen la mejor relación con el jefe, y uno ahí como que se acerca, oye, pregúntale a esto. También los hijos suelen hacer eso, ¿no? Si el hijo sabe que el papá es gruñón, normalmente va a preguntarle a la mamá, oye mamá, ¿crees que mi papá me vaya a dejar hacer esto? Y dices, mamá, pregúntale, ya sé que va a decir que no. Y no se acerca a preguntar. Y ya ahí viene la mamá, alcahuetona. Así, oye, dice mi hijo, que no deberías darle permiso a que haga esto. ¿Por qué no viene y me pregunta a mí? Porque ya sabe cómo eres. Pero uno normalmente se acerca a las personas que cree que le van a comprender más. Y si uno se siente que es amado por esa persona, uno se siente con toda la confianza del mundo para llegar y preguntarle, ¿no? Y también los hijos saben mucho. Si ven que el papá es más débil en algún área, ahí van. Ya saben que la mamá dice que no, ahí van con el papá. Saben que es un mandilonzote. Dice, rápido lo voy a convencer. Y ahí llega, oye papá, sabes que mi mamá no quiere que haga esto, pero yo veo que sí. Y ya va uno muy, hombre, ¿por qué no dejas al niño hacer eso? Y ya como que uno está ejerciendo autoridad, pero en realidad es el hijo que te va manipulando así. No es que seamos, no, sabemos que hay cosas que uno ve más importantes que el otro, ¿verdad? Para lo que el marido puede ser algo que no tiene importancia, para la mamá eso es muy importante y no lo voy a dejar que haga eso. Y luego al revés, ¿verdad? Algo para la mamá dice, pero ¿por qué no lo dejas? Dices, ¿por qué no? Y ya empieza, uno se lo toma como muy importante. Pero es bueno que haya un equilibrio, ¿no? Que haya flexibilidad en algunas cosas, en otras. Pero la idea es esta: cuando hay confianza, tú preguntas. Cuando hay confianza, te acercas. Y aquí Pedro ve que Juan tiene esa confianza y dice, pregúntale. Y en una relación tiene que haber confianza. Si no hay confianza, no podemos tener una relación sana. Pero bueno, eso era como entre paréntesis, un inciso. Pero el punto es hay que permitir que se acerquen a nosotros. Mire lo que dice el versículo 25. Él entonces,
recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Esa palabra recostado cerca del pecho de Jesús. Y sabemos que en las culturas hay distintas costumbres, ¿verdad? Cuando normalmente, no siempre, porque también, pero los hispanos o los latinos solemos ser muy de llegar y nos abrazamos y nos damos un golpe aquí o nos saludamos y somos como más de tocarse, ¿verdad? Más tocarnos y como que lo vemos algo normal. Pero hay las culturas un poco más nórdicas, más del norte, especialmente los que están en el frío, nada más se tapan y que están aquí en su mundo y no quieren que nadie llegue, no suelen ser muy de tener esa cercanía. Incluso, si vemos aquí a nuestros hermanos americanos, ni siquiera son tan dados a uno ir a saludarse de mano. Llega uno, hola, hola, au, au. Y ya, parece que eso es suficiente, ¿no? Y normalmente no quieren más cercanía. Pero, y no se trata de decir que una cultura sea mejor que la otra, porque no es así. Sabemos que hay amor. Pero sí es importante que nosotros permitamos la cercanía. Uno tiene que permitirle a las personas que se acerquen a uno. Uno tiene que ser asequible, tiene que ser accesible, ¿verdad? Pero a veces no somos asequibles. ¿Saben qué? Yo no sé cuál es el aspecto que dé, espero que sea cercano a las personas. Pero no sé, pero hay personas que no tienes confianza de acercarte a ellas. Porque dices, oye, ¿qué me irá a decir? O sea, no, a veces nos encontramos a esas personas que estamos como los guardias de seguridad. Uno dice, oye, ¿le preguntaré algo o no? Porque uno no quiere acercárseles ni siquiera para pedirle instrucciones, ¿no? Dice, no, parece que me va a dar un golpe. Y uno generalmente no crea mucha amistad con los guardias, ¿o sí? Porque dice, no, este está para que no entre nadie. Y se suelen poner así con esa actitud de serios. Y uno no quiere acercarse. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos personas cercanas? ¿Somos personas sencillas? ¿O somos personas retiradas? Que en lugar de producir o provocar que la gente se acerque a nosotros, lo que hacemos es alejarles. ¿Y saben qué? Cada uno de nosotros tiene ese aspecto de seriedad a veces, ¿verdad? Que parece que dice, uy. Pero es importante que seamos abiertos, que seamos cercanos, porque es en la cercanía donde hay buenas relaciones. Es en la cercanía, da una sonrisa, no te van a cobrar nada. Sea amigable o seamos amigables, demos una palabra de consuelo, de ánimo. Pero fíjense aquí como el Señor Jesús, sí, Él, mire, hasta permite que se le recuesten al Señor. De hecho, a los discípulos llega un momento que les incomoda, ellos se dicen, ¿cómo? Cuando ven que los niños se le acercan, no dicen, pero ¿cómo se les ocurre molestar al maestro? Y Él dice, déjalos que vengan. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Somos abiertos? ¿Dejamos a la gente que se acerque o ponemos barreras? ¿Y por qué ponemos barreras? Que permitir que se acerquen a ti. La otra es estar dispuesto a compartir el pan. Miren lo que nos dice el versículo 26. Respondió Jesús. ¿Qué respondió? Dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Sé que quizá pueda yo recibir una crítica por decir, estás dándole un sentido que no tiene el versículo. Aquí lo que el Señor Jesucristo está intentando hacer es darles una pista de quién es quien los va a traicionar. Y tú aquí estás sacando el punto de que hay que compartir el pan. A ver, ¿qué exégesis estás haciendo aquí? ¿Qué exégesis bíblica estás haciendo? Bueno, no es una lección directa en el que el Señor Jesucristo nos esté diciendo, mira, sí, tienen que compartir el pan. Yo podría haber utilizado otro pasaje para eso. Pero la idea es, o lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo está compartiendo pan. En una mesa, tú cuando te sientas en una mesa, tú compartes el pan, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, lo vemos otros pasajes donde multiplica los panes y los peces, y Él da a manos llenas, e incluso sobra. Pero para crear amistades, para crear buenas relaciones, hay que estar dispuestos a compartir de nuestro pan, incluso con el que nos traiciona.
incluso con el Judas. Ahora, si pensamos un poco en aquello por lo que está pasando el Señor Jesucristo, creo que si yo estuviera pasando por lo que estaba pasando el Señor Jesús, se me hace que no le daba. Fíjense cómo nos dice el versículo 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. El Señor Jesucristo está viendo ahí sentado junto con él al que lo va a traicionar, al que está diciendo, a ver, ¿cuál es la mejor oportunidad para venderlo? Ahora han pasado como 3 años juntos ahí, compartiendo. Judas ha visto los milagros del Señor Jesús. ¿Creen que el Señor Jesús no ha amado a Judas? ¿Creen que no lo ama? Sí lo ama. ¿Que no le ha dado oportunidades? Sí le ha dado muchas oportunidades. A veces uno, cuando ve a personas que son duras, uno les da oportunidades para que cambien, ¿no? Por ejemplo, el Señor Jesucristo sabía que Judas era un ambicioso. Judas, te voy a dar la oportunidad de que cambies. Además te voy a dejar aquí las monedas. El Señor Jesús, podemos decir que le deposita su confianza. Ahora cuando ve que Judas en lugar de cambiar se empeora, y cuando ve que está buscando cómo matarle, el Señor Jesucristo se mantiene ahí con dolor, siente con sus entrañas cómo se le conmueven, y aún así le da su bocado de pan. Dale pan al hambriento, dale pan al necesitado, dale pan incluso al que te crees que te va a traicionar o al que sabes que te ha traicionado. Dale pan, haz bien. Y sabemos que hay necesidades y Dios nos llama para suplir las necesidades, incluso para las necesidades de aquellos que no se lo merecen. Pero si quieres desarrollar relaciones saludables, aprendamos a compartir. Necesitamos hacerlo. Ahora, hay algo que debemos tener siempre en cuenta, y es tener en cuenta que el diablo se mete para destruir relaciones. Miren el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjense, el Señor Jesucristo creó un grupo unido, un grupo cercano, 12 discípulos a los cuales instruyó, a los cuales enseñó, les mostró su amor, les mostró cómo tratar con los necesitados, cómo tratar con los enfermos, cómo tratar con las viudas. Les enseñó, y todo con testimonio, con su testimonio, de forma activa. No solamente les decía, miren, tienen que hacer esto, ahora vayan y háganlo. No, decía, tienen que hacer esto, y miren, así es como se hace. Ahí tenemos al Señor Jesucristo. Ahora Él les ama. Pero vemos que cuando justamente el Señor Jesús le da el bocado de pan a Judas Iscariote, ¿cómo dice que el diablo entra en él? ¿Qué tenemos aquí? Una posesión demoníaca. El diablo entra en Judas. Nosotros, imagínense que estamos, no sé, con cualquier, bueno, aquí en la iglesia, ¿para qué vamos a irnos a otro sitio? Si vemos que a una persona le va bien en algo, yo no sé, el Señor lo bendice con algo, como en este caso, vemos que a Judas el Señor Jesucristo le da pan. Hay un montón, hay varios discípulos y les va a dar a todos, ¿no? Pero le da primero a él, a Judas. Tú también como compañero de Judas, ¿qué habrías pensado de Judas? ¿Habrías pensado que en ese momento el diablo entró en él? ¿O habrías dicho, wow, qué relación tiene con el Señor Jesús? Hasta pan le da. Y le dio antes que a mí. Cuando ves que no eres el primero en la lista, ¿cómo te sientes? Dices, madre mía, yo que pensé que era de los más allegados, y al último, por poco hasta se les olvida que estaba yo aquí. Pero Judas ese está sentado en el primer asiento, está cerquita, parte el pan al Señor y le dice, toma, campeón,
Entonces nosotros quizá podríamos haber pensado, él es de los más allegados al Señor Jesús, quizá ha visto mayor compromiso, porque mira todos los privilegios que tiene, él es el tesorero. Podríamos tener la impresión de que Judas es de los más espirituales, es de los que están más allegados al Señor, y sin embargo es aquel que ha abierto o ha permitido que el diablo venga a su vida, le ha abierto su corazón al diablo. Las apariencias engañan. Y no permitamos que el diablo tome control en una relación. El diablo se mete y es descarado, A él no le importa que estemos aquí en la iglesia, que estemos hablando del Señor Jesucristo. Miren, incluso ahí está aquí el Señor Jesucristo. Aquí está Juan, y quizás sea Judas el siguiente, no sabemos dónde estaba Judas, pero estaba ahí. Y fíjense, no le dio miedo al diablo, no le dio miedo que ahí estuviese presente el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Llega y se mete en Judas. Y Judas está todavía tal vez masticando el pan que le acaba de dar el Señor Jesús. Es como, si queremos sacar una similitud, es como que acabamos de tomarnos el pan de la Santa Cena. Acá, y dijo, wow, él sí participa, tiene que estar mejor que yo, porque yo no me siento cómodo. Acaba de tomar la Santa Cena y el diablo está metiéndose en él. Acaba de escuchar el sermón del Señor Jesucristo, acaba de recibir instrucciones, y ahí está el diablo. Y el diablo es descarado, él se mete. A él no le importan las apariencias que tengas, no le importa cómo seamos, él está ahí. Y si te puede destruir, te destruye. Así que tengamos presentes que en las relaciones el diablo se puede meter y se mete, porque él anda buscando cómo destruir matrimonios. Por eso, si crees estar firme, cuídate, mira, ten cuidado, presta atención, que no caigas. Aunque estés al lado de las personas más santas del mundo, tu relación con Dios no depende de las personas que estén a tu lado, tu relación con Dios depende de ti. Siguiente aspecto. Y es que creo que es importante compartir celebraciones y también ayudar a los pobres. En esto de compartir celebraciones, recuerden, ¿qué es lo que están ellos haciendo? Están celebrando, ¿verdad? Están celebrando. Y también, otra vez, sé que la enseñanza directa no es el que celebremos, ni siquiera el que uno dé ayuda a los pobres. Está mencionado, pero ese no es el objetivo principal. Sin embargo, implícitamente ahí está la enseñanza. Si ven lo que dicen los versículos 28 y al 30, miren lo que nos dice. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Que le estás utilizando mal la Biblia, porque ahí nos dice que debemos celebrar para poder crear amistades. Pero otra vez, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos para que estuviesen un tiempo juntos, para que celebrasen la fiesta de la Pascua. Y cada uno de nosotros, pues ahora viene la acción de gracias. La pregunta ¿es importante celebrar juntos? Sí. ¿Para qué? Para que tengamos compañerismo, ¿verdad? Para que pasemos tiempos de refrigerio juntos, para que podamos desarrollar nuestra comunión, para que podamos conocernos mejor, para que como cristianos aprendamos a convivir. Es importante que tengamos celebraciones juntos. No, ojo, creo que en las celebraciones también debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Porque uno puede formar un club y hacer un montón de fiestas, pero es necesario que en esas fiestas Dios sea glorificado. Debemos aprender a celebrar juntos para la gloria de Dios, para edificación de su pueblo, para edificación de cada uno de nosotros, para edificar las relaciones, para edificar las amistades. Debemos, creo que, gozarnos con los que se gozan, ¿no? Celebrar juntos. También es verdad que debemos llorar con los que lloran. Pero en este caso,
es importante la celebración, es importante que celebremos juntos. Y el otro aspecto, fíjense lo que les dice, que ellos creían que el Señor Jesús les estaba diciendo, oye, ve a comprar lo que te dije que compraras para los pobres. Ellos tienen muy claro que es necesario dar a los necesitados. Ahora, como iglesia tenemos a veces proyectos de poder ayudar a los pobres, ¿no? Y cuando hay una necesidad, pues se suele pedir colaboración. Miren, hay esta necesidad, hay que ayudar. Y yo sé que algunos lo hacen porque pueden, otros no lo hacen porque no pueden o porque no quieren, también eso es verdad. Pero cuando compartimos o cuando ayudamos juntos a personas, nuestra relación se solidifica, se fortalece. Algo que me llamó mucho la atención y creo que cada uno de nosotros es, ahora que falleció este hombre que corta hoja ahí en Washington, ¿verdad? Cómo publicaron unos videos en los que vemos a no sé cuántos hombres, 200 o 300, peinando o repasando todo el bosque, así ordenados, y vemos cómo se ponen a lo largo del camino y entonces se van, no sé, cada X metros y se van todos juntos, repasando todo. Entonces fue gente desde, no sé qué viene desde San Francisco, de aquí de Oregon, y todos fueron allí a buscar a esa persona que había desaparecido. Les dio igual que iban a perder días de trabajo, que tenían que gastar de sus medios, y había una persona que se había perdido y todos estaban allí para apoyar. Yo, wow. Pero eso fortalece la unidad. Nosotros cuando vemos una necesidad nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a ayudar aquí, vamos a ayudar en esta, o nosotros nos hacemos de la vista gorda. A veces hacemos eso, pero eso no nos fortalece. Entonces sí es necesario, para que haya relaciones sanas, que todos nos comprometamos con causas justas. Hay muchas causas justas con las cuales nos tenemos que comprometer. Es importante. Así que celebremos, pero también hagamos el bien juntos. Yo no sé si te has puesto de acuerdo con un amigo o con una amiga para decir, vamos a ayudar a esta persona. Pero esas son cosas que ayudan, que fortalecen. Porque a veces tú solo no puedes, pero con la ayuda de otros sí puedes hacerlo. Está bien hacerlo, no es malo. Está bien. Y eso fortalece los vínculos de amistad. Siguiente. Nunca pierdas de objetivo o de vista que tu propósito es glorificar a Dios. Siempre. Recordemos que somos llamados a glorificar a Dios con las relaciones que tenemos. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Con las amistades, ¿glorifico a Dios en la forma en que estoy llevando esta amistad o no? Y ya luego con el noviazgo ni se diga. ¿Cómo me va a ayudar este chico o esta chica a glorificar a Dios de una mejor manera? ¿Estoy glorificando a Dios con esta relación o no? Si no estoy glorificando a Dios, ¿sabes qué? Deja la relación. Porque te va a traer dolor de cabeza. Porque al final lo que va a venir es sufrimiento. No pierdas su objetivo, no pierdas de vista el hecho de que necesitamos glorificar a Dios, en este caso con nuestras relaciones, ¿no? Pero, y me gusta como dice el Señor Jesucristo, los versículos 31 al 33. Entonces, cuando hubo salido, el Señor Jesús sabe a dónde va, ¿verdad? Y está hablando de Judas. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y ser glorificado, es verdad, tiene que ver con Él es honrado, dice. También es exaltado, dice. En la traición que Él está padeciendo, que está a punto de sufrir, Él está siendo glorificado, Él está siendo honrado. Dice, y Dios es glorificado en Él. En esto que estoy haciendo, esto que está sucediendo, dice, Dios está siendo glorificado. Dice, si Dios es glorificado en Él, dice, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará, dice. Luego dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco.
Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y no he hecho mucho énfasis en ese aspecto de cuando dice que a donde Él va, vosotros no podéis ir. Pero ahí está esa idea de que tu mente, en tu objetivo, en tus relaciones, glorifica a Dios. Incluso en el ser traicionado, glorifica a Dios, aunque te duela. Miren, nuestro cuerpo puede ser dañado, nuestro bolsillo puede ser dañado, nuestro orgullo puede ser dañado, nuestra dignidad puede ser dañada, pero podemos decidir que nuestro espíritu no sea dañado, que nuestra alma no sea dañada. Cuida tu alma, cuida tu espíritu, cuida tu relación con Dios, porque cuando tu alma, cuando tu espíritu es dañado, es cuando tú caes en la amargura, cuando odias, cuando quieres venganza, cuando quieres tomarte ahora sí la ley por tu propia mano, cuando quieres hacer justicia, justiciando. ¿Sí entendemos? Quieres hacer justicia, justiciando, es decir, yo voy a hacer justicia. Los voy a justiciar porque se lo merecen. Y el Señor Jesús pudo haberlo ajusticiado ahí. Pero ¿saben qué? Él no permite que su corazón, que su alma, que su espíritu sea contaminado. Y cuando tú, aunque sufras mucho, no permites que tu alma se contamine, estás glorificando a Dios. Avanzamos. Amar con el amor de Jesús. Como Él nos ama. Fíjense cómo inmediatamente después de que Él ya sabe que se está llevando a cabo la traición, miren lo que nos dice ahí en los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dicen: esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mandamiento de amar los unos a los otros sabemos que no es nuevo, ¿verdad? Ya desde el Antiguo Testamento se dio ese mandamiento. Ahora es nuevo en que el amor que Él nos manda es un amor como el que Él nos da. Amen como yo amo, dice. Para amar como Él ama, necesitamos estar en Él. Para amar como Él ama, necesitamos un corazón regenerado, necesitamos un corazón limpio, necesitamos un corazón salvo. Esta mañana recuerdo que estudiábamos un poco de la lengua, ¿verdad? Que quién es capaz de controlar la lengua. Y la verdad es que nadie puede controlar la lengua. De hecho, Santiago nos dice que es como un infierno, ¿no? Y que es inflamada por el infierno. Y se puede domar a las bestias, pero la lengua nadie la doma, ¿verdad? Ahora nosotros somos testigos de eso. No porque nosotros la utilicemos mal, pero por código otros la utilizan mal contra nosotros. Eso está claro, ¿no? Pero, ¿cómo se puede domar la lengua? En realidad, la lengua se doma cuando el corazón está domado. Porque el Señor Jesucristo hay un momento en que le dice: ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, cuando nuestro corazón hay pureza, cuando nuestro corazón está limpio, cuando nuestro corazón está lavado, entonces de nuestra boca sale lo bueno. Cuando nuestro corazón ama a Dios, cuando nuestro corazón se siente como Juan, amado por el Señor, lo normal es que tú ames. Pero si te sientes como el último de la fila, es que a mí el Señor no me hace caso. Es que yo no soy tan importante para el Señor. Es que quizá Él hasta se olvidó de mí. Ni siquiera soy digno de hacerle mis peticiones. Yo creo que ya hasta lo cansé. A veces he escuchado a algunos que dicen: yo ya no oro. ¿Y eso por qué? Es que ya lo cansé. No lo has cansado. Él todavía te sigue amando. Él no es como tú, no es como yo. Él sí nos ama y nos ama de verdad. Y nos llama a que amemos, pero a que amemos como Él ama. Que Él ame a través de nosotros. Deja que Cristo ame a través de ti. Si Cristo ama a través de ti, entonces,
puedes tener una buena relación con cualquier persona, porque el amor va a ser un amor ágape, un amor desinteresado, un amor que honra a Dios. Y otro es ser amigo. ¿Quieres tener relaciones saludables? Sé amigo. Es que a mí me miran mal, tú sé amigo. Es que me ofendieron, sé amigo. Porque muchas personas pueden considerarse enemigos tuyos, pero tú te consideras enemigo de ellos. Eso es importante. ¿Cómo te consideras tú en relación para con los demás? ¿Te consideras amigo o te consideras enemigo? El Señor Jesucristo que dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Señor Jesucristo, en lugar de llamarles sirvientes, ahora les llama amados, porque eso significa la palabra amigos. Alguien que permites que su corazón esté cerca de tu corazón. Amigo, amigo. Amigo porque ya no está en la ignorancia, amigo porque compartes con él tus secretos, amigo porque compartes con él tus planes. Sé amigo. Amigo porque no los odias, amigo porque los comprendes, amigo porque quieres su bien, aunque muchas veces te fallen. No seas tú el que falla. Que otros te fallen, Dios tratará con ellos, pero no seas tú el que falla. Aprende a ser amigo. Eso es lo que me gusta de David. David, recuerden, le dice a su hijo Jonatán, te has aliado con mi enemigo. Saúl consideraba enemigo a David. David nunca se consideró enemigo de Saúl. Él siempre se consideró como el siervo de Saúl. Él es el ungido del Señor. Aunque el Señor lo ponga en mis manos para que yo lo pueda matar, yo no le voy a hacer daño. Él sí me quiere matar, pero yo a él no. Él sí me odia, yo a él no. Él me considera que soy su enemigo, yo lo considero mi amigo. Es importante cómo vemos las cosas. Y lo siguiente, y ya con esto terminamos, es lavarnos los pies mutuamente. Si se dan cuenta, desde el versículo 1 hasta el 10, por ejemplo, bueno, hasta el 11, el Señor Jesucristo nos habla da ejemplo de cómo Él lava los pies a sus discípulos. Y en ese lavar, vemos por lo menos dos enseñanzas, hay más, pero por lo menos dos. La primera, ese lavar tiene que ver con estar dispuesto a servir, ¿verdad? Cuando uno en el tiempo del Señor Jesucristo especialmente, cuando alguien lavaba los pies a otros, era porque tomaba la posición de un esclavo, de un sirviente, y se ponía a lavarle los pies a los invitados. Entonces, es esa actitud la que necesitamos. Si quieres ser amigo, está dispuesto a servir, o estemos dispuestos a servir. Esa es la enseñanza que podemos decir clara. Hay otra enseñanza también que tiene que ver con perdonar, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Ahora bien, el Señor Jesucristo les dice, cuando llega con Pedro, así ven como le dice Pedro, ¿a mí me vas a lavar los pies? A mí no. Y le dice el Señor Jesús, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Y ya dice, si es así, pues entonces báñame. Lávame entero, lávame completo, ¿no? Y le dice el Señor Jesucristo, el que está limpio ya está limpio. Si el que está bañado, ya no hay que bañarlo otra vez. Y espero que esa sea la situación de cada uno de nosotros, que estemos bañados, espiritualmente hablando. Porque estar bañado espiritualmente hablando significa que tú ya eres hijo de Dios, que tú ya has nacido de nuevo. Ahora, habiendo nacido de nuevo, todavía tú te ensucias los pies, ¿verdad? Porque conforme vamos sobre el camino, nos manchamos, nos llenamos de polvo. Y esos son, podemos decir, los pecados que vamos recogiendo en nuestro diario vivir. Y eso lo recogemos todos. ¿Y cuáles son esos pecados? A veces ofendemos, hablamos mal, criticamos, cosas que conocemos por práctica principalmente. Pero una buena relación, en una buena amistad, siempre es importante
estar dispuesto a lavarle los pies al hermano. Al que te ofendió, perdonarle. Y cuando tú le ofendes, arrepentirte, arreglar tu situación, lávale los pies. O también deja que te los lave, aunque huelan mal. Porque el pecado huele mal, no necesariamente físicamente hablando. Pero sabemos que el pecado huele mal, hace mal, daña, trastorna. No deja que haya sanidad. ¿Qué tan sanas son tus relaciones? ¿Tienes amistades saludables? ¿Eres amigo? ¿Haces todo lo que esté de tu mano por ser un buen amigo? ¿O, por el contrario, esperas que otros hagan lo que ellos puedan para ser amigos tuyos, pero tú no quieres mover ni un dedo? Si tu actitud no es la de ser siervo, la de lavar los pies de los demás, la de ser amigo, me parece que no vas a tener relaciones sanas, pero no se trata de eso. Ama como Cristo amó. Sirve como Él sirvió y busca al pecador, o sea, todo el que esté a tu lado. Y establece relaciones que sean duraderas, buscando siempre glorificar a Dios. Siempre pregúntate, ¿cómo estoy glorificando a Dios con esta amistad? ¿Ven? Vamos a orar. Dios Santo, es siempre un privilegio presentarnos ante ti, meditar en tu palabra y aprender de ella. Por favor, Señor, te rogamos, por tu misericordia, que tú nos concedas ser esos amigos que tú quieres que seamos. Que nos concedas desarrollar relaciones, amistades saludables. Señor, queremos invitarte a ti. Por favor, ayúdanos, porque lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. Que el Señor les bendiga.